2 de agosto de 2020, nueva producción exclusiva para nuestro canal EHCI, para nuestra carpeta de reproducción Prensa EHCI. Nuestro canal, le recordamos, es el apéndice educativo e informativo de nuestra escuela Educación Humana Coaching Integral. Y cerrando una semana, como decíamos, de intensa producción, tanto para nuestro canal como las frecuentes participaciones que tenemos, gracias a Dios, desde 2017 con importantes medios como TLB1 de Argentina, La Caja de Pandora en España y últimamente producciones ejecutivas y participaciones periodísticas con el canal El Arconte de nuestro gran amigo Pedro Rosillo. Dentro de nuestro sistema educativo terapéutico tenemos varias matrices entendidas como criterios tanto de análisis como de intervención en la realidad, y una de esas matrices importantes que enseñamos y que aplicamos es la de problemas irreales, problemas reales. ¿A qué llamamos problemas irreales? Que es un modo de decir, por supuesto, porque suena como un oxímoron, para diferenciar claramente de aquellos problemas que tienen causa en nosotros mismos y que no solucionamos, o porque no tenemos ganas, o porque necesitamos un pequeño despertador externo, o la ayuda también, ¿por qué no?, de algunas pautas externas. Pero en definitiva se trata de pseudo problemas donde la causa radica en nosotros mismos y muchas veces las respuestas y las soluciones no las aplicamos porque no tenemos ganas. Pero ¿qué pasa? Hay otra gran dimensión de problemas reales que tienen que ver con la hostilidad del medio, ya sea por parte de seres humanos o del medio propiamente dicho, la naturaleza, el mundo, el cosmos y así sucesivamente, donde efectivamente hay alguien que está siendo hostil con nosotros, y esto a la vez es un gran mundo de cosas. Creemos que al menos con 3 áreas: problemas externos reales donde es un ser humano el que nos está complicando la vida, otras situaciones donde es la naturaleza, en general creemos que por cuestiones de ciclos, y después está, ¿por qué no?, otra vez el ser humano metiendo la mano para complicar aquella hostilidad que de por sí tiene la naturaleza. Bueno, dentro de este tercer rubro hay disciplinas como la geobiología, la domobiótica, la radiestesia, la bioconstrucción, y hoy tenemos el privilegio de entrevistar, de ser recibidos por un gran especialista en geobiología, bioconstrucción y varias cosas más, por supuesto, como todos nuestros invitados. Entonces nos recibe en su casa Joan Carles López. Gracias, Joan Carles, por recibir a nuestro canal en tu casa. Y bueno, creo que tu actividad da como para hacer una entrevista, en realidad mucho más aún todavía, pero una primera entrevista donde nos parece interesante ceñirnos a definiciones, porque te dedicas a una disciplina altamente técnica, a mitos y verdades, que es algo dentro de lo cual está llena un poquito, o al menos medianamente poblada tu actividad, y también a preguntas propiamente dichas y a toda otra inquietud que pueda ir surgiendo. Entonces, Joan Carles, nos parece bien comenzar porque nos propongas tu presentación, tu historia profesional, y luego pasamos a pedirte algunas definiciones básicas sobre tu actividad. Bueno, pues yo me llamo Joan Carles López Sancho, soy experto en descontaminación electromagnética. ¿En qué se basa esto? La descontaminación es el paso previo después de una contaminación electromagnética que se produce ya sea por líneas de alta, media o baja tensión, antenas de telefonía móvil y los susodichos, ¿cómo se llama? Todos los que tengamos, los elementos dispositivos que tenemos a nuestro alrededor, Wi-Fi, el Bluetooth, teléfonos inalámbricos, tabletas, o sea, todo lo que va prácticamente, como puedes ver, es un amplio espectro de productos donde se proporcionan radiaciones no ionizantes, evidentemente, ¿no?, que nos bombardean diciendo de que no hay problemas para la salud, pero claro, cuando hay demasiadas, sí que hay un efecto en la salud, que son efectos biológicos, y me dedico a hacer diagnósticos en viviendas,
adaptar sobre todo las viviendas al siglo XXI, porque se siguen construyendo las viviendas igual que los mismos parámetros que en los años 80, que no había nada, y ahora pues nos encontramos con, digamos, que las casas son incluso mucho más permeables que antes para facilitar la conectividad de dispositivos, dejando, digamos, desnudos o prácticamente a la expensa de las radiaciones electromagnéticas que emiten estos equipos para poder hacer esa conexión dual entre receptor y emisor. A partir de aquí, pues vemos qué es lo que hay dentro de las viviendas, oficinas o tiendas, ¿de acuerdo? Vemos lo que hay y luego proponemos, digamos, soluciones alternativas menos invasivas que las personas, una vez ya hecho esta fase, se encuentran muchísimo mejor, han desaparecido toda una serie de, digamos, de síntomas que nos indicaban de que la persona ya estaba en plan, como digamos, descansando mal, una agresividad, una apatía, y bueno, la parte más significativa es el insomnio que se produce entre las 2:30, las 3:30 de la mañana, donde el cuerpo biológico da alarmas a nuestro cerebro diciendo que actuemos de una manera para que podamos sacar fuera y reparemos lo que nos está. Pero como nosotros, como tú bien ya sabes, y muchos de nuestros oyentes, cuando hay un problema se acude al médico y la solución es siempre la misma, ¿no? Vamos a el síntoma, ¿no? No de dónde viene el problema, que sería lo más normal, pero no sé por qué en esta sociedad actual no se actúa, cosa que las, vamos a llamarle, en tribus antiguas o civilizaciones antiguas, pues se buscaba el origen del problema para poder subsanar el problema actual. Y eso también es una gran palabra que se ha olvidado mucho en este planeta, que se llama la prevención, ¿de acuerdo? Que la cual ahorraría muchísimos miles de millones de dólares, de euros a muchos gobiernos, y hoy lo estamos viendo con la pandemia que tenemos a nuestro alrededor de este mundo, en la cual si hubiera una prevención en muchos aspectos, quizá no hubiera llegado a este extremo. Y también ese desarraigo que tenemos a la naturaleza, de cual la estamos tratando, también vamos llegando a ese camino, que también dentro de mi área de la cual toco, pues también lo que estamos viendo es que nos estamos volviendo como más Robocop, vamos a llamarle, más robotizados, e incluso nos intentarán introducir chips, mecanismos, que yo lo encuentro perfecto para una persona que esté discapacitada, en la cual hay muchos adelantos y la verdad lo celebramos todo porque vemos gente que puede andar y hacer casi vida normal con esas prótesis biónicas, vamos a llamarle, ¿no? Pero lo que no puedo consentir es que a un ser biológico se le prive la capacidad de poder sentir, digamos, y atraer, emitir, etcétera, etcétera, de su propia energía, sino si simplemente se le está, digamos, atrofiando, se le va a atrofiar esa capacidad que tiene el ser humano, el ser biológico, de poder sentir y poder actuar de una manera, e incluso curarse de una manera natural, ¿no? Y bueno, esta es un poco de la parte en la que estoy. Y claro, también la vivienda es una de las grandes partes implicadas en este tema, donde nos pasamos la parte más importante de nuestra vida, que es el descanso. Y si no curamos ese tipo de descanso, porque claro, cuando llegamos a casa, es evidente que cuando estamos en la calle no podemos desconectar del teléfono móvil, porque no podemos ir con un cable, evidentemente necesitamos esta tecnología porque también es una parte buena la tecnología de esto, ¿no? Pero cuando llegamos a casa sí que tendríamos que cambiar o desconectar de una manera y conectarnos de una manera más consciente o más saludable, porque resulta que es ahí donde tendríamos, o sea, todavía cuando entramos dentro de casa todavía resulta que tenemos más radiación que en la calle, porque resulta que tenemos todos los avances y comodidades, vamos a llamarle, que nos facilitan la vida. Algunas simplemente son caprichos o nos venden una cosa que quizás no necesitamos, que esto nos entorpece y al final afecta a nuestro descanso porque nos lo dejamos todo conectado. El ser humano nos han enseñado, nos han enseñado a que tenemos que dejarlo todo abierto y encendido, como una manera de consumismo atroz, ¿no? Y esto, pues, quieras o no, nos pasa factura
y también educamos y enseñamos a recuperar ese espacio natural y saludable, que como puede ser el descanso y el disfrute, cuando estamos sobre todo en casa, que es donde tenemos que cerrar el interruptor y decir, vale por hoy y ahora nos toca a nosotros. Bien, Joan Carles, dos preguntas en una. ¿Cómo le explicás a la gente qué son las radiaciones no ionizantes y de qué manera técnica podés explicar el hecho de que la contaminación electromagnética sea hostil para el descanso? Bueno, las radiaciones ionizantes, digamos que las conocemos todas, son rayos X, digamos, son los punteros láser, son digamos, la energía nuclear que tiene la capacidad de romper los iones y destruirlos. O sea, para que nos entendamos, o sea, el daño es totalmente automático o totalmente de exposición, igual como si nosotros nos ponemos directamente en el sol, pues evidentemente nos estamos achicharrando. Eso también sería una radiación ionizante. Lo que pasa que, claro, ya nos han enseñado de que no tenemos que estar expuestos a ciertas horas, nos tenemos que estar expuestos de una manera y somos conscientes de que, además, el cuerpo te avisa de que te estás quemando o te das esto y tú te apartas o te retiras, ¿de acuerdo? Las radiaciones ionizantes, en este caso, ni se huele, ni se siente, ni tú estás viendo ningún efecto ni ningún ruido en este caso. Es una actuación que transcurre en un tiempo mediano y largo tiempo, que se llama el tiempo de exposición. Esto es fácilmente entendible porque cuando, por ejemplo, necesitamos enviar una energía de un lugar para otro, esto es el ejemplo típico de Tesla y Thomas Alva Edison, ¿no?, que siempre lucharon contra la corriente continua y la corriente alterna, porque la corriente continua, en este caso yo estoy más favorable a Edison, porque la corriente continua es lineal, no produce ninguna alteración. En cambio, la de Tesla es alterna, pero sí que tiene un salto cuántico, vamos a llamarle, porque ahora está muy de moda la palabra cuántica, en cuanto a velocidad y distancias a la hora de enviar la electricidad. Pero claro, cuando ya empezamos con una curvatura así, esto tiene una afectación directa al sistema nervioso. Viendo otra vez al tema de cómo se produce, si yo fricciono y pongo delante de la cara de una persona, pongo las manos, notaremos que hay una calor, hay una emisión de calor térmico que es lo que sirve para enviar esos paquetes de datos, de lo que sea, de un lado para otro inalámbricamente, ¿de acuerdo? Pues eso sería la radiación. Totalmente la radiación es distancia. Cuanto más cerca estemos del punto de emisión y recepción, más expuestos estamos. Pero si nosotros mantenemos una distancia, podemos disfrutar igualmente de esa tecnología, pero no tendremos la emisión directa de estar al lado digamos, de una máquina que emite y recibe. Esto es una cosa que nos han explicado exactamente en escuela. A partir de ahí, lo que nosotros decimos es que la radiación no ionizante tiene, y lo digo muy claramente, tiene una función, digamos, en el tiempo, que tiene mucho que ver con la genética de las personas, porque hay gente que no le afecta para nada, hay gente que le afecta nada, a mí no me afecta una cosa, hay una persona que está a mi lado que en cuanto enciendes el teléfono ya le está afectando, le duele la cabeza, así, lo digo radicalmente porque es así de verdad, ¿no? Y a partir de aquí tenemos una fuente de emisión que el cuerpo, vuelvo otra vez, nos está emitiendo señales de alerta conforme hay algo que no funciona o hay algo que nos puede afectar. Como nosotros no hemos aprendido a, digamos, a discernir estas señales, pues, ¿qué hacemos? Si nos duele la cabeza, pues nos vamos a que nos receten una pastilla para el dolor de cabeza. No, quizá es que nos tendríamos que apartar de este lado, o porque hay mucha gente, oh, no, es que yo me pongo a hacer deporte debajo de unas líneas de alta tensión. ¿Sabes, chico? Es que no es el lugar adecuado para hacer deporte, está clarísimo, ¿no? Y a partir de ahí, esa es la exposición. Si queremos convivir con esto, lo que tenemos que hacer es que la radiación no ionizante perdura en el tiempo, pero tiene su efecto si acortamos ese tiempo y lo concentramos en una exposición, digamos, por esa cercanía. Ahí se produce lo que llamamos efectos biológicos, que se producen
digamos, cambios en el cuerpo. Por ejemplo, en el Wi-Fi hay 136 estudios contundentes y uno de ellos es la rotura de la hebra del ADN del forúnculo piloso, digamos, en un ser humano. O sea, que a partir de aquí tenemos problemas que nos dicen que no, que siempre hablamos que las radiaciones ionizantes son las más de esto, pero la ciencia nos está informando de que hay daños, digamos, en unas radiaciones que hasta ahora se creían que no eran, digamos, las tan malas como las ionizantes, ¿no? En este caso. Juan Carles, antes de que apareciera Internet, que está en general por la sabiduría popular, entre medianamente demonizado y bastante demonizado, con justa causa, por supuesto, antes de que aparezca el Internet o Wi-Fi, como dicen en España, no demasiado poca gente criticaba el tema del microondas. Entonces, también, ¿cómo le explicás a la gente qué es lo que produce un horno microondas y por qué es dañino para la salud? Bueno, el microondas siempre ha sido, digamos, un carro de batalla, digamos, del sistema capitalista y el sistema comunista. Ahora lo vamos a explicar por qué. Digamos que, bueno, el microondas ya se inventó, los primeros microondas, estamos hablando del año 1897, o sea, ya, porque, bueno, las microondas no es una cosa que se inventara ahora, ¿no? Pero bueno, se perfeccionó más en los años 50, después de incluso después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue un cambio también bastante agresivo de lo que es toda la tecnología, digamos, inalámbrica y de microondas, ¿cómo no? A partir de aquí, pues, bueno, el descubridor, pues con una barrita de chocolate, pues vio que la tenía totalmente deshecha en el esto del pantalón. O sea, imaginaros cómo quedaría el chocolate dentro del pantalón, o sea, totalmente derretido, y vio que había un cambio, ¿no? Y debido a estos microondas. Bueno, a partir de aquí, ese microondas se inventó para favorecer, digamos, que el trabajador estuviera menos tiempo de disfrute en la comida, ¿de acuerdo? O sea, que ya era una herramienta, digamos, de que nosotros tuviéramos menos tiempo para poder estar, digamos, en el tiempo de descanso de nuestra comida. Al final ahí se convencieron a las amas de casa de que un armarito cuadrado pues nos iba a favorecer esa alimentación y tal. Y de hecho, pues en los años 60, 70 se empezó ya a hablar mucho seriamente de lo que es el microondas, pero la antigua URSS en el año 74 o 76, un estudio muy contundente de todos los científicos de la época dijo que había más daño que beneficio por el uso de microondas. Esto hablo de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya estaba a punto de desaparecer, ya que en la era Gorbachov y la presión de esto mundial del comercio, la Organización Mundial del Comercio, pues hizo que se admitiera ese microondas, porque pensando en la cantidad de millones de personas que vivían en el bloque del este, pues claro, eso fue una gran, digamos, para las empresas del momento, fue una gran inyección de capital a la hora de beneficio y se extendió el uso del microondas. Esa sería más o menos la historia. Pero hoy en día prácticamente lo que se llama la cocina en microondas no existe, solo se utiliza el microondas para calentar algún tipo de líquido, como puede ser el café, la leche, porque el cocinar comida dentro de un microondas sabe a rayos y centellas, como me comentaba una señora no hace mucho. Daros cuenta que ahora en el proceso de saber lo que es el microondas funciona a 2,45 gigahercios. Precisamente es la misma frecuencia que funciona el Wi-Fi. El Wi-Fi que hasta ahora tenemos conocido. Ahora están entrando de 5,1 y de 6 gigahercios para favorecer la tecnología 5G, pero el microondas en sí funciona a 2,45. ¿Qué hace? Por microondas hace mover las moléculas y las calienta de dentro hacia afuera, ¿no? Y hace que tengamos esas moléculas de agua pues se calienten rápidamente
y tengamos, digamos, ese alimento cocinado o calentado. De hecho, por los estudios que yo he hecho y las distancias, como tengo en mi canal, digamos que en algunos microondas la distancia son 12 metros en una circunferencia. Como sabéis, hay muchas casas, muchos pisos que no tienen 12 metros. Es más, se solapan esos microondas con otros microondas, de acuerdo. Sí que lo que hay que tener en cuenta es si nuestra cama, nuestro lugar de descanso o sofá, detrás no hay un microondas, porque evidentemente nos va a perjudicar. Por poneros un dato, la única sentencia que hay por bullying en Barcelona por el tema de echar afuera a inquilinos de renta antigua aquí en Barcelona era por una pareja de ancianos que una inmobiliaria desmontó un microondas, cogió el magnetrón, lo puso en el otro lado de la pared y lo dejaba encendido durante bastante rato, produciéndole unos dolores de cabeza brutales a las personas que vivían en el otro lado, y por un técnico quizá como yo o como de otro tema tratando este tema, pudo localizar de que se le estaba haciendo y se estaba generando grandes dosis de radiación a ciertas horas, y era porque se utilizaba esa técnica, que es la técnica más o menos parecida a lo que hubo en la embajada, digamos, de Cuba y en la embajada de Estados Unidos en Rusia, con el tema de los diplomáticos en los años 50 o 60, que se le enfocó una antena directamente a la embajada y muchos murieron de cáncer, ¿de acuerdo? O sea, esto es una cosa que está ahí en los anales de la historia, y lo que podemos ver es que el microondas en sí es un elemento que prácticamente hoy solo se utiliza para calentar. Daros cuenta que haciendo así una media de uso, puede funcionar en una familia de 5 personas, puede funcionar media hora a la semana, solo para calentar la leche, estamos hablando, Imaginaros si funcionara como el wifi que tenemos en casa, quizá hoy en día no estuviéramos haciendo este programa, porque a lo mejor ya no estaríamos, ¿no? Y eso es así, o sea, estamos hablando de una máquina industrial que se utilizó para ponerla dentro de un ámbito doméstico, algo totalmente inconcebible. Alguien tuvo que firmar esos papeles para que entraran estas máquinas industriales dentro de un ámbito doméstico, donde también manipulan los niños estos microondas. También tienes que ver que, como el microondas fue el último en llegar, porque ya había el horno normal y corriente, ya estaba el horno en la cocina, ¿dónde lo metieron? Encima del horno, a la altura de la cabeza. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, mi madre, que es una mujer muy mayor, cuando le pusieron el microondas, miraba por el cristal a ver si se estaba cociendo la comida, cosa que no se puede hacer nunca en la vida, ¿de acuerdo? Y daros cuenta que hay microondas que están muy bien blindados, esta es otra, y hay microondas que no están nada blindados. La prueba la podemos ver poniendo un teléfono dentro del microondas, por favor, sin encenderlo, y con el teléfono llamar al teléfono que hay dentro. Si el teléfono suena, ya podéis tirar el microondas. Si no suena, es que el microondas está bastante bien aislado. Esa es una prueba, pero también dependerá de la compañía y el tipo de teléfono que pones dentro. Por eso son herramientas que, digamos, son industriales, y hay que ir muy al tanto porque se han introducido, como he dicho antes, en el concepto doméstico, y tiene sus riesgos, evidentemente. Joan Carles, dentro de este juego de dispositivos modernos, que parece que ninguno fuera demasiado, digamos, neutro, o estoy queriendo decir otra palabra, que todos de alguna u otra manera tienen algún efecto negativo, digamos, puede ser que los podamos dividir entre aquellos que podemos contrarrestar de alguna forma y otros que son definitivamente tan peligrosos que no llega a haber alguna forma de contrarrestar, al menos algún efecto mínimamente peligroso, que directamente debieran prohibirse o tirarse a la basura, o como quieras expresarlo en tus palabras. ¿Se entiende? Sí, habrían elementos que, pues si te das cuenta, es un tema, digamos, de venta de dispositivos, porque al final todo esto no deja de ser un negocio. O sea, si te das cuenta, el negocio va por delante de lo que es la salud o la prevención.
por desgracia es así. Vivimos en un sistema donde el vender una cosa y incluso hasta manipular los estudios o incluso maquillar el producto para hacerlo más beneficioso y al final lo deja ser un trasto más que no tiene tanta de esto, pues sí que es verdad que hay elementos que sí que se pueden, digamos, eliminar o cambiarlos por la parte B o la cara B de cualquier, digamos, disco de vinilo, que siempre nos ponemos la cara A, pero muchas veces nos olvidamos de la cara B. Y en este tema también funciona, o sea, también tenemos la opción B, ¿no? Por ejemplo, yo cambié el mensaje de, no, es que hay que quitar el Wi-Fi porque es muy malo, ¿no? Y la gente se enfadaba conmigo, pues si me quitas el Wi-Fi me quitas Internet. Ahí nos han lavado la cabeza, porque resulta que Internet siempre ha ido por cable Ethernet. Lo que pasa es que las compañías de telecomunicaciones vieron al Wi-Fi, que era un sistema creado para oficinas, para que no hubiera tanto cable por el suelo, lo incorporaban dentro de las viviendas para evitarse el mantenimiento de línea. Porque si yo paso con la escoba o muevo una caja y desenchufo un cable del de esto, imagínate que hay 5.000 clientes que les pasa lo mismo en todo el país. Pues están 5.000 operarios que para cualquier empresa hoy en día sería prácticamente inviable. Pues con el Wi-Fi, desde la centralita, yo puedo predisponer de cualquier reparación que me pueda surgir. O sea, es así de claro. Y claro, hay que cambiar el mensaje porque lo más saludable es que la primera opción de conexión de Internet siempre será el cable. Inviolable, más rápida y digamos, muy cómoda de llevar, ¿de acuerdo? O sea, a partir de aquí sí que eliminaríamos muchas cosas inútiles, pero también decirles a la gente que hay una opción B para poder, digamos, utilizar, que de ahí estamos dando ese tipo de información para que la gente vea que hay otras maneras saludables de... Es evidente que por la calle no podemos ir con un teléfono móvil con un cable, eso es evidente. Muchos me lo han comentado, digo, no, yo no voy por ahí, ni tampoco quiero ir a vivir a las cuevas. Pero lo que sí que está claro es que durante X horas al día es como aquel que tiene un trabajo de riesgo o va por la noche a la discoteca y se mete 4 o 5 gin tonics, ¿no? Por ejemplo, tienes algo de riesgo, pero claro, esto no lo vas a hacer cada día, ¿no? Bueno, pues yo tengo las alternativas para seguir utilizando esa tecnología, pero de una manera, digamos, vamos a llamarle más saludable y más consecuente y lo digo por los que suben, por los niños, ¿no? Yo en los años 90 llevaba el teléfono de Ericsson, que parecía un zapato aquí, enganchado aquí en la de esto, uno de los primeros móviles que salieron y tal, ¿no? Pero es que ahora los niños ya nacen con un iPhone prácticamente, me decía un padre el otro día. O sea, el impacto se va a ver dentro de unos años. Date cuenta que esto tiene una latencia de unos 20, 25 años. Ahora los tumores cerebrales han aumentado progresivamente. ¿Dónde va a ser? En los países nórdicos. Finlandia, Noruega, Suecia, la cuna de Nokia, Ericsson, o sea que, ¿y esto qué quiere decir? Han pasado prácticamente 25 años de esto. Y esto progresivamente, esa escala que hay, que de esto del Instituto Nacional del Cáncer de Dinamarca están las estadísticas, pues se ve un repunte bastante importante de los tumores cerebrales, pero de la clase maligna, de esta que no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Ostras, pues esto es llamativamente alarmante, ¿no? Por el mero hecho del tiempo de qué pasa esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues como es una radiación no ionizante, no se te cae la piel a tiras, que ya quisieran muchos. Ahora con el 5G, la premisa que nos están dando los lobbies de telecomunicaciones están esperando de que no pase nada, como evidentemente no va a pasar nada, sino va a pasar lo mismo que el 4G, ¿de acuerdo? Con un poquito más subido. Y ¿lo veis como no pasa nada? Pero todas estas noticias de miedos han sido creadas para ellos, para desprestigiar todo este movimiento. Es que hace tiempo que lo llevo denunciando, pero resulta que es como Moisés en el desierto, pues que me quedo solo, ¿no?
Pero bueno, dejando estas prácticas que ya conocemos en muchos lados, nos encontramos con que tenemos una tecnología invasiva, ya de hecho, no por el que sea el 5G, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es la tecnología inalámbrica, sin cables, ¿de acuerdo? Y que, por desgracia, va en aumento. Ahora con el Internet de las cosas, prácticamente va a haber un boom que se espera para estas Navidades y os puedo adelantar pequeños tips. Hay un tampón hecho para las mujeres que en el móvil te va a decir si está lleno el tampón y tú puedes ir a cambiarlo. O sea, lo encuentro una estupidez tan elevada, pero es un negocio. También los pañales donde analizan el popó del niño vía smartphone, o sea, y ahí ya te puedo decir toda una gama que estaríamos hablando aquí un par o 3 de horas. Los coreanos son los amos de este tema. Pero bueno, me dices que hay cosas que podemos prescindir. Evidentemente, la gran mayoría podemos prescindir de ellas. Pues si te das cuenta, es como las tiendas, cuanto más llenas estén, que hoy las tiendas ya no son las tiendas que conocemos, sino son tiendas virtuales, o sea, son grandes multinacionales que tienen ahí su mercado en la pantalla y tú simplemente con una tecla ya estás haciendo ese pedido para, digamos, pedir esa cosa que evidentemente tecnológicamente suena muy bien, pero a la hora de la práctica la verdad es algo horroroso. Joan Carles, al comienzo de nuestra entrevista te planteábamos en algún momento abordar una sección de mitos y verdades. Yo también tuve algún mínimo estudio de ingeniería de audio, electrotecnia, y recuerdo cuando estudiamos ingeniería de audio que nuestros profesores a la vez daban cursos externos de mitos y verdades. Entonces eso siempre me quedó grabado en relación a todo el mundo de lo electromagnético, electrónico. ¿Qué plantearías vos como mitos y verdades en relación a lo que se supone que afecta y no afecta tanto, y viceversa, a lo que se supone que todo el mundo cree tener claro que no afecta y afecta? Bueno, a ver, los que os puedo decir que la contaminación electromagnética, una antena de telefonía móvil no produce cáncer. Ningún teléfono produce cáncer. Eso es un mito. Lo que sí que es que te abre las puertas a que lo tengas. Evidentemente, ahí está. Esto hay que dejarlo bien claro. Volviendo otra vez, tiempo de exposición, el uso que le vas a dar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El 5G... pues no va a matar a la gente, no nos vamos a quedar sin oxígeno, como están diciendo hoy, es un solo estudio de 60 gigahercios, cuando los teléfonos móviles van a funcionar de 3,5 a 3,8 gigahercios. Es que un poquito más que el 4G, o sea, es que el problema va a ser la masificación, de eso nadie habla porque no les interesa, porque esto es un negocio, y evidentemente el negocio solo se puede hablar de una cosa, pero no hay que hablar de otras cosas. Si te das cuenta, toda la información está ya programada para que vaya hacia una dirección o hacia otra y así entorpecer, digamos, la verdad en sí. Porque al final, si tú pones barreras o palos a las ruedas, al final, pues, estás haciendo esto. El otro mito que hay, que digamos que no, la contaminación electromagnética no produce ningún daño a la salud, eso es un mito tan grande como que hay miles de estudios y están ahí, yo no los digo, los tenéis en mi página web, en mis blogs, en PubMed, que es el mayor portal de estudios científicos de Estados Unidos y independiente, cosa que ya van quedando pocos de esto. ¿Podrías volver a nombrarlo al portal? Publicaciones médicas en inglés y abreviado PubMed, ¿de acuerdo? Allí hay estudios donde, bueno, te pueden encontrarás el estudio del tampón con el móvil, o sea, ahí está. También te encontrarás que el estudio de Belo Horizonte en Brasil, donde aumentaron los casos de cáncer por una antena de telefonía en círculos de 25 y 50 metros, ¿de acuerdo? También está ese estudio ahí. Y también el típico, ya más para acá, digamos que el mito, no sé si os acordáis, hace tiempo que ponían maíz encima de una mesa, salían unos chavos ahí en una mesa y ponían unos móviles antiguos que se veían ahí y se ponían palomitas. Pues eso es un mito más falso que
que Judas, porque lo que cogieron es lo del bullying del microondas. Cogieron un magnetrón, lo desmontaron y lo pusieron debajo de la mesa. Y claro, en el microondas ya sabes tú que se cuece. Me gustaría saber el impacto que tuvo con los chavales. Esto ya son cosas más serias. Pero bueno, ¿quién no ha experimentado con cosas peores o más peligrosas, ¿no? Como la química, ¿no? Eso es un gran mito y ahí pues todo lo relacionado con ello, o sea, primero, por ejemplo, también hay un mito que hay un iPhone que se le pone como una especie de ¿cómo se llama?, de lana de aluminio, y cuando se llama la lana de aluminio, que se utiliza para friccionar o para limpiar, se incendiaba y salía en llamas, ¿no? Yo hice esa prueba en casa, que eso es totalmente imposible, y la colgué en mi canal como, digamos, mito. O sea, hay gente que te hará toda clase de vídeos para ese tema. Pero ahora volviendo a lo más serio, estirando toda la madeja que hay de fake news, todo sobre este tema del 5G, coronavirus, Wuhan, y eso que tanto está de moda y que se ha cargado a muchos canales de vídeo, gente que ha hecho buenas intenciones, gente que ha hecho vídeos y tal, y se las han cerrado exactamente, y estirando de la manga, he ido a parar a Vietnam y a Malasia, en sitios donde el mass media pues tiene 400 personas puestas en una nave industrial haciendo una media de 28 artículos diarios. Claro, tú ahí puedes manipular elecciones en un país como Trump, puedes hacer mil y una barbaridad y, cómo no, puedes llevar a la gente a pensar de que esto es nocivo, no para la salud, sino ya para que nos quita incluso hasta el aire. Digamos que no hay una relación causal del coronavirus y el 5G. Me he quedado más solo que la una. Y es que más, colgaron un estudio en PubMed y os diréis, oh, si es independiente, ¿cómo es que lo colgaron? Porque resulta que el señor Trump, pues claro, él como maneja todo el tema, cambió toda la cúpula de la Agencia de Salud, de Estados Unidos. Y colgaron ese estudio donde se relacionaba el COVID-19 con el 5G. Y al final tardó medio día en que retiraran el estudio, por fraudulento y de esto. Bueno, pues todavía hay gente que sigue diciendo que en eso, por eso lo que está generando es que la gente esté entretenida con un tema y con la historia siempre de ir acusando, que me da igual, porque tampoco me voy a entretener y no es mi área, de ir acusando a los chinos sobre este tema. Por ejemplo, el tema de Wuhan. ¿Qué manía con Wuhan? Que dejen a la ciudad de Wuhan, que es una ciudad grandiosa y bonita, en la cual fue solo una de las 5 ciudades piloto del 2017 al 2019, que acabó en el 2019, donde se tuvieron que instalar 30.000 antenas 5G en esas 5 ciudades, entre ellas Pekín y Hong Kong. Pekín y Hong Kong con las menos casos de coronavirus de todo Oriente. Pero no, Wuhan. Otro mito, que Wuhan fue la primera ciudad 5G del mundo. Eso es mentira, porque fue Corea del Sur con su ciudad Seúl, que por cierto los coreanos están hasta la coronilla del dolor de cabeza que les produce tantas antenas 5G en lo que es Seúl, ¿no? O sea, esos son los mitos que he intentado yo romper, en la cual, pues bueno, la gente sigue creyendo y llenando blogs y comentarios en muchos canales, y la verdad es una pérdida de tiempo, que yo también creo que están hechos para que estemos entretenidos con esa historia. Por otro lado, nos están, digamos, enredando y creando otras historias para que cuando nos demos cuenta ya no tengamos maniobra para poder, digamos, saltar y unirnos, ¿no? Yo creo que todo está hecho por una causa, ¿no? Que es la suya. Joan Carles, alguien como el yugoslavo Tesla, dentro del campo alternativo está visto como un gran ser humano, un gran científico, que trabajó en Estados Unidos, que trabajó para Edison, que creó aparentemente un sistema de energía libre. Yo tengo colegas, investigadores, que supuestamente están ellos mismos en condiciones de producir una torre Tesla, que aparentemente es un mecanismo de emisión de energía libre. Alguna vez también un colega investigador me decía que si tuviéramos la energía libre de Tesla, podríamos sintonizarla como si fuera un sintonizador de radio,
Es decir, pasamos a tal estación de radio y ahora pasamos a la frecuencia de la energía libre. ¿Cuál es tu discurso acerca de Tesla? Bueno, a ver, si quieres que te diga la verdad, Tesla es la persona, digamos, daros cuenta que en esa época, en el año 1897, 1900, hasta los años 20, fue la época dorada del mundo moderno en inventos y en descubrimientos, ¿de acuerdo? Nunca mejor dicho. Yo ojalá me pudiera teletransportar a esa época, porque se aprende más en esa época, lo digo claramente, que ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahora somos una especie de libro digital, simplemente con las manos puestas aquí, aquí y aquí. O sea, es algo bárbaro, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, tengo mis dudas. Si el proyecto Warcliffe, que la torre está tan famosa, que JP Morgan le canceló y tal, la verdad es que con la ionización de llevar, digamos, energía de un país hacia otro gratuitamente, cambiaría la ionización del aire, como ya está pasando en algunos lados. Esto puede generar, digamos, cambios muy brutales en lo que son los ciclos de naturaleza, ya sea lluvias, tornados, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y estoy hablando a lo largo, ¿eh? No digo que no sea, digamos, que no sea factible hacerlo, es evidente. También Tesla, digamos, el tema inalámbrico, aunque señalan como una mujer la que descubrió el Wi-Fi, prácticamente el Wi-Fi lo descubrió él. Aunque pasa que se le llevaron las patentes, ¿cómo se llama? El del teléfono y el otro, Marconi, ¿vale? Pero me vengo a referir que ese sistema inalámbrico es la radio, o sea, es que nadie vaya a buscar aquí cosas raras sobre este tema. Lo que sí que está claro que Tesla, si lo hubieran dejado hacer lo que él hubiera querido, hoy estaríamos en otro mundo, ¿vale? Estuviéramos en otro mundo. Nada más un pequeño dato, en el año 1897 había más coches eléctricos que de gasolina en Nueva York mismo. Y si buscáis coches eléctricos en esto, hay incluso una cosa que me quedé pasmado, que son un parking subterráneo que iba bajando como si fuera un ascensor, ¿vale? Cosa que ahora aquí estuvieron montando uno y antes tuvieron unos problemas porque no sabían ni cómo hacerlo. O sea, y estamos hablando del año 1897. O sea, me vengo a referir, claro, la industria del petróleo, pues apostó por este tema y se anuló todo lo eléctrico y todo lo de que iba con agua, porque aparte de eso había muchísimos otros tipos de motores, y ahí hemos atrasado, por culpa de un lobby potente, nos hemos atrasado más de 100 años. O sea, lo que hay ahora mismo ya lo teníamos. Los coches, las baterías se cargaban igualmente, lo que pasa que, claro, la batería duraba... pero había una red de gasolineras, como aquel que está limpiando los limpiaparabrisas en los semáforos, pues allí había un enchufe donde te sacaban la batería y te ponían a poner otra. Así se funcionaba. O sea, ojalá hubiera este hombre vivido más para poder esto. No estaríamos aquí, estaríamos ya yendo con naves espaciales. Sería eso, porque estamos hablando en 1897, 1905... y estamos en el 2020 y la verdad, vamos con patinete eléctrico, cuando en esa época ya habían patinetes. O sea, sí que creo en la tecnología de este hombre, pero tampoco mitificarlo como que fuera un dios, porque en algunos portales lo ponen ahí como que de esto, simplemente lo que es Edison y Tesla. Hay una película que se llama La Guerra de Corrientes, que yo la recomiendo que veáis, que está hace poco, se estrenó, no hace mucho, en la cual también sale Westinghouse, que no se habla de este hombre, pero también fue el precursor del motor, digamos, el alternador o que generaba la energía, que era la parte fundamental que necesitaba tanto Edison como necesitaba tanto Tesla, ¿no? Me vengo a referir que Tesla en este caso fue un adelantado en su tiempo, igual que también lo fue Edison. Lo que pasa es que Edison creó una fábrica de inventores que él se iba quedando con las patentes, digamos, de sus alumnos y tal, como también hacían muchos. Bell tampoco fue,
digamos, una persona así. Marconi tampoco, era una práctica muy habitual en la época. Pero me vengo a referir que todos esos inventos, unos han funcionado porque tocaron las teclas adecuadas de negocio y otros no funcionaron, como la Torre Wycliffe de esto, porque JP Morgan dijo, energía libre, ¿dónde yo voy a ganar? ¿Qué gano yo con todo esto? Porque claro, aquí está, el problema siempre está o el bien común o tú ya no sales del cofre, ¿no? Y a partir de aquí, pues, está todo dicho ya sobre este tema. O sea que hoy en día, si lo hubiéramos tenido, joder, igual lo hubieran matado, lo hubieran secuestrado de una multinacional para que trabajara para él, nada más. O sea que ya está bien tal como está la historia, la verdad. Joan Carles, casi 50 minutos de una, creemos que jugosa y entretenida entrevista. Te propongo 2 preguntas finales, en este caso una por una. Una relacionada con una experiencia personal. Yo tuve alrededor de 20 pasos por Barcelona, ninguno demasiado extenso. Siempre estuve yendo y volviendo en el día desde Valencia, o a lo sumo llegando a estar 5 o 6 días corridos. Y siempre en Barcelona sentí, por más que Barcelona es gigante, tiene lugares muy diferentes, mucha belleza arquitectónica, natural, todo lo que uno quiera. Es una mega ciudad. Pero siempre sentí un malestar indefinible y una vez hablándolo con un amigo muy sensitivo, investigador también, él me decía, no, Carlos, ¿sabés por qué sentís eso y qué es lo que pasa con Barcelona? Que cuando hicieron los Juegos Olímpicos en 1992, cambiaron al menos una corriente subterránea de agua y eso alteró todo el equilibrio, digamos, biomagnético. O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, a ver, hay muchas, puede ser que cambiar una gran corriente de un río subterráneo puede cambiar, digamos, el flujo, pero esto lo vemos a diario en grandes obras que están haciendo y tal. Lo que sí que entre las obras del AVE que pasaron por debajo de la Sagrada Familia, ¿de acuerdo?, que agujerearon y simplemente porque dijeron, no, hay que pasar por aquí porque la tecnología que llevamos, o sea, se la jugaron, porque se podía haber caído, porque la Sagrada Familia pesa, vamos, es que ni para contarlo lo que pesa, y pasa justo por debajo el túnel del AVE. Bueno, intentaron desviarlo un poquito para contentar a los vecinos, incluso las casas se agritaban un poquito, etcétera, etcétera. Bueno, son esas cosas bárbaras que arquitectos e ingenieros sin escrúpulos pues intentan jugársela a una carta. Luego es igual, luego ya está la compañía de seguros, si pasa algo ya pagará el gobierno, como siempre pasa en estos países, ¿no? Pero sí que es verdad que, pero Barcelona no es solo, es que en Barcelona siempre vamos a pasear por los mismos sitios. Y claro, eso a veces causa, digamos, el efecto contrario. Yo cuando voy a Barcelona siempre me voy por la Barcelona, digamos, más desconocida o la Barcelona que se quedó ahí en el tiempo y veremos que la vibración es como si estuvieras en otra pequeña ciudad dentro de la gran ciudad de Barcelona, en la cual esas vibraciones y esas de esos cambian totalmente. Y de ahí volvemos otra vez a que también se hacían las calles y también se hacían esas casas con una premisa de las corrientes de agua, las corrientes telúricas, etcétera, etcétera. Que eso que a muchos lo quieran negar, eso es ahí y eso funciona. Hay un estudio hecho con otro geobiólogo amigo mío, donde estuvimos haciendo un estudio en lo que es Arroa 22, en Barcelona, y ahí el plan Cerdá, bueno, el tema de las calles coincidían con las líneas Curry, estaban dentro de esas calles. O sea, energéticamente ya se hizo ese protocolo, pero estamos hablando de unos años donde este tipo de tecnología o este tipo de creencia, vamos a llamarle, estaba en su pleno auge. Ahora nadie quiere hablar de esto porque dice, no, esto es vudú, esto es brujería. Pero por favor, tú te vas a cargar más de 10.000 años de conocimiento porque simplemente nos vendes tu ciencia. Me niego totalmente a este tema, por eso también hago estos temas y me encanta y cada vez me quedo más sorprendido con lo que puede dar que una piedra esté colocada en un sitio o esté en otro. O sea, esto es así. Si tú organizas y arreglas tu entorno, no te preocupes que lo vas a tener bien hecho, pero si no, te va a afectar, eso está claro. Joan Carles, una pregunta final y
esta conversación nuestra, que fue la primera, me reforzó esa idea previa de que esto da para muchísimo, para, si querés continuar en nuestro canal, una propuesta para Argentina. Podríamos hacer algo que realmente sería bastante exótico, pero que no está prohibido. Con Joan Carles somos colegas productores de videos de la Caja de Pandora, y sería muy divertido que dos colegas productores se hagan programas entre ellos, pero no está prohibido. Es ridículo, pero se podría hacer. Después te hablé de posibles participaciones conjuntas en otros medios. Y me permito, como te decía, sí, de las miles de inquietudes que habría, se dice que en Estados Unidos continúa habiendo tensión de 110, mientras el resto del mundo aparentemente está en 220. Le recordamos a la gente, la tensión es el nivel de fuerza con que se genera que un conductor produzca electricidad. Es un poquito más complicado, pero bueno, en Estados Unidos usan menos fuerza para que los cables produzcan lo que se llama direccionamiento de electrones, que es una definición más o menos técnica de corriente. El resto del mundo usa 220, es como que le sopla más fuerte a los cables. O sea, ¿por qué en Estados Unidos 110, en el resto del mundo 220? No, de hecho, aquí también tenemos 125. Yo todavía me acuerdo, ¿no? Porque era pequeñito. Sí, me haces acordar en el campo, ¿no? Porque hace poco me contaron de una casa de campo que tuvo que cambiar el sistema. Sí, no, todavía hay algunas zonas rurales donde tienen esa premisa, y también tema bifásico, o sea que tienen 380, y aquí como tenemos fase y neutro, lo que hacen, cogen dos fases y hacen 220, o sea que me vengo a referir que es un desastre de cómo está el tema eléctrico, donde son compañías intocables. O sea, para pedirles algo a estas compañías, pues nos tenemos que pensar, ya vendremos. Y bueno, hay edificios que todavía tienen grupos de hacer luz, porque todavía no han venido estos señores, y hace más de 2 años que tienen ahí ese provisional. El concepto es que, digamos, es un tema de potencia, más que nada, ¿de acuerdo? Es un tema, digamos, que se tendría lo suyo para que si el mundo funcionara mejor, si todos tuviéramos estandarizado todo el tema, ya nada más tienes que verlo en el tema del cableado, simplemente un USB de un teléfono móvil, ya hasta ahora están bastante estandarizados. Ahora no, ahora han vuelto otra vez a intentarlos cambiar. Tenemos micro USB, tenemos USB-C, y tenemos el Thunderbolt, y tenemos el iPhone, que estos ya, cuidado, que estos son especiales ya, ¿no? Bueno, a partir de aquí, pues así vamos, ¿no? Pero date cuenta que, no sé en el sudeste asiático cómo van, pero lo que es desde Tierra de Fuego hasta Alaska, estamos con los 110 o 120, no me acuerdo exactamente, ¿no? En algunos países, ¿no? Es evidente que lo que tenemos que mirar mucho cuando compremos algo de un país a otro es mirar los 50-60 hercios, que eso es lo importante a la hora de esto, porque si no, hasta ahora se quemaban dispositivos. Hay un símbolo que pone compatibilidad, digamos, porque, por ejemplo, si yo tengo una fuente de alimentación para un móvil y está fabricado en México, pues aquí en España, ¿qué me va a estar? Si conecto 110 a 220, me voy a freír el cargador y me voy a quedar sin el móvil incluso. No pasa eso, porque hay esa compatibilidad, ¿no? Pero hay que mirarlo, no fiaros de cosas que no están compradas en sitio, o alguien que lo tenga guardado hace 20 años dentro de sobre todo antigüedades, que no la podemos cargar, ¿no? Porque no funcionan con este tema. Nada más diros una cosa, el problema que, por ejemplo, hay en lo que es toda América Latina, ahora están empezando a moverse un poquito, porque las empresas eléctricas, como siguen la premisa de Estados Unidos, por desgracia, digamos que el cableado siempre va, pues, agarrado en las casas, pero con los cables separados, ¿vale? Con una torreta, digamos, de hormigón o de concreto o de madera pegado en la casa. Aquí en Europa, si tú agarras un cable y lo trenzas, se anulan los campos magnéticos, y ahora los tienes pegados en la fachada, que no emiten para nada, ¿de acuerdo? Esto en Estados Unidos o América, en toda América, no se hace. Ahora se empiezan a soterrar debajo tierra. Si anuláramos eso de ahí, muchas enfermedades y muchos dolores de cabeza, nunca mejor dicho, mejorarían. Pero yo siempre me miro el cuarto
de mi abuela en paz descanse, que se ha quedado ahí en el pueblo de mis padres, se ha quedado tal como estaba de los años 60. O sea, tenemos un armario con un armario antiguo, con una puerta y un cristal, una cama, una mesita con una, ¿cómo se llama? Con la parte de que es como de mármol, la parte de arriba de la mesita de noche. Tiene una bombilla en el techo y un interruptor de pera que cuelga en donde está el cabecero para poder cerrar y abrir la luz. Pero ¿sabéis cómo es el cable de ropa de tipo 110 de estos antiguos? Y estaban trenzados, si os acordáis, con ese cableado antiguo, era trenzado. O sea, volvemos otra vez a decir que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. O sea, ahora ponemos los cables en paralelo, en plástico, dentro de las paredes que están emitiendo muchísimo campo eléctrico. ¿De acuerdo? O sea, que me lo vengo a referir que esa diferencia es por la estandarización de sistemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tú conoces bien que aquí tenemos el sistema Schuko, que es el sistema de enchufes que se hace en Alemania, que se pone dentro de del enchufe, se pone el enchufe dentro del zócalo de la pared. En la mayoría de países de América son de superficie, no entran dentro, ¿me entiendes? O sea, los enchufes europeos allá no funcionan, o sea, que me vengo a referir, pero estos Schuko van muy bien porque son muy seguros, no se puede uno... o sea, me vengo a referir que todas las normas están hechas para confundir. Si todos miráramos y trabajáramos con las mismas normas, sería un mundo demasiado feliz y eso ellos no lo pueden soportar, ¿me entiendes? Carlos Guillermo Senra, mi nombre, creador de la Escuela Educación Humana Coaching Integral, de su apéndice educativo e informativo, el canal EHCI, cerrando nuestra última entrevista de la semana con nuestro especialista del día de hoy, Joan Carles López. Gracias, Joan Carles, por esta entrevista. A vosotros. Y hasta la próxima, por supuesto. Chao.